Los ateos tienen algo de mala reputación. Cuando una persona religiosa escucha la palabra, a menudo la llena de una sensación de temor o ira. Personalmente, creo que esto se debe a que la posibilidad de que el Dios al que han dedicado su vida sea falso los llena de una tristeza vacía. No creo en Dios. Junto con eso, no creo en fantasmas, ghouls o monstruos. Esta no es una historia sobre un terror sobrenatural que acecha la noche. Si existen cosas así, no las he visto. Primero debes entender que soy un escéptico. Solo creo en lo que la evidencia me obliga a creer. Por eso soy ateo. Lo que he visto es mucho más aterrador que cualquier monstruo. No siempre fui ateo. Mi padre y yo éramos muy piadosos. Estuvimos involucrados en un movimiento religioso llamado Seguidores del Camino. Este no era de ninguna manera un grupo grande. En mi tiempo con la secta, nunca llegó a más de 25 miembros, adultos y niños incluidos. Ahora me doy cuenta de que esta iglesia, como la llamábamos, era realmente una secta. La historia que estoy a punto de contar ocurrió cuando estaba a punto de cumplir 16 años. Papá y yo nos unimos al movimiento aproximadamente un año antes. Después de mudarse a la zona, mi padre, un hombre profundamente espiritual, no pudo encontrar una iglesia que le gustara. Nos sentíamos como un par de tipos sin hogar. Comprenda que cuando está profundamente arraigado en la religión, esta se convierte en el centro de su vida. La vida sin una iglesia puede parecer una vida sin sentido. Sin embargo, finalmente habló con personas en los círculos adecuados y antes de que me diera cuenta, estábamos asistiendo a 3 reuniones semanales de los Seguidores del Camino. Nunca tuve muchas opciones en esto. Mi padre era bastante estricto. Crecí sin videojuegos ni internet. Todas las noches, después de la cena y antes de acostarnos, mi padre y yo leíamos las escrituras juntos y discutíamos cómo podríamos enriquecer nuestra conexión con Dios. Por extraño que parezca, nunca me quejé realmente. Mi papá era consultor en una empresa de ingeniería, así que nos mudábamos mucho. Nunca tuve muchos amigos cercanos, por lo que realmente era mi compañero más cercano. Mi madre había muerto cuando yo tenía 10 años, así que todo lo que teníamos era el uno al otro. Era la única vida que conocía. Mi único otro amigo en el mundo antes de unirme a los Seguidores era Bear. Bear era nuestro gigante, León Berger. Si nunca ha visto uno, estos son perros altos y rechonchos con grandes personalidades. Amaba a Bear. Lo atrapamos poco después de que mamá muriera. Me ayudó a superar el momento más difícil de mi vida. Cuando papá comenzó a llevarme a las reuniones de seguidores, me sorprendió lo diferente que era de cualquier otra iglesia a la que había asistido cuando era niña. En realidad, no nos reunimos en una iglesia, por ejemplo. Cada reunión fue en la casa de un miembro. El líder, Ross, nos guiaría en lecciones profundas de las escrituras y en oración. Al igual que en muchas iglesias, a la mitad, los menores de 16 años abandonan la reunión para realizar actividades propias de una edad más joven. Para nosotros, por lo general, significaba hacer un informe escrito sobre las escrituras u oración solitaria. Sin embargo, las mayores diferencias estaban en nuestras creencias. A nuestros ojos, nuestro grupo era el círculo elegido de la verdadera palabra de Dios. Las personas que acudían a las iglesias comerciales durante una hora todos los domingos eran marionetas que realizaban los movimientos religiosos. Quizás tenían buenas intenciones, pero no eran los verdaderos seguidores de Dios. Creíamos que nosotros y solo nosotros estábamos predestinados a entrar en la gloria de Dios. No puedo enfatizar lo suficiente que ahora me doy cuenta de cuán sectarias eran estas creencias, pero por favor comprenda, era todo lo que sabía. Entre los adolescentes, siempre nos preguntamos qué pasó después de que nos unimos al estudio de adultos. En ese momento, solo éramos 4. Yo, Chris, de 13 años, y las gemelas de 14, Katia y Becky.
Los niños menores de 12 años se consideraban demasiado pequeños para tomar a Dios en serio y, por lo general, se quedaban en casa. A esa edad, nunca pensé realmente en el romance. El pastor Ross, como lo llamábamos, lo prohibió. Lo llamó una distracción de Dios. El amor era para adultos. Pero mirando hacia atrás, creo que estaba un poco enamorado de los gemelos. ¿Crees que toman comunión con Cristo, como en Juan 6? Katy preguntó inquisitivamente después de una reunión del miércoles. Mi mamá siempre habla de hablar con Dios. ¿Ella realmente lo escucha?, insistió Chris. Apuesto a que puedes hablar con Dios una vez que seas adulto. Este fue un tema delicado para mí. Tanto las escrituras como los amigos siempre hablaban de escuchar la palabra de Dios. Aunque estaba seguro de que lo había sentido muchas veces, nunca había escuchado su voz. ¿No fui un seguidor lo suficientemente bueno? ¿Estaba haciendo algo mal? Siempre sentí ese deseo de estar en comunión con Dios. Lo anhelaba, pero nunca escuché su voz. No obstante, como el mayor, siempre traté de parecer prudente. Ustedes saben que todos lo veremos pronto. Cuando lleguen nuestros 16 años, también estaremos en el grupo de adultos. Fácil para ti decir. ¿Cumples 16 en qué, como 2 semanas? Respondió Becky. Ella tenía razón. A pesar de que había estado en el grupo más corto que mis 3 amigos, pronto me uniría al grupo de adultos. Algunas noches después de la oración, me acostaba en la cama con Bear roncando levemente a mis pies mientras pensaba en lo que me esperaba. Traté de no ceder al pecado del orgullo, pero estaba emocionado por lo que me esperaba. Oh, tienes que decirnos cómo es, suplicó Chris. Solo un poco. Todavía me quedan 3 años de espera. Antes de que pudiera decir algo, Becky intervino con una sonrisa. No, será un adulto genial como Brad. No nos dirá nada. Sí, dijo Katie. Probablemente se pavoneará como un adulto y nos enviará lejos cuando sea el momento de estudiar para adultos. Ella enfatizó la palabra adulto. Sabía que estaban bromeando, pero aún así me entristeció un poco porque sabía que tenían razón. Hace un mes, cuando Brad, el hermano mayor de los gemelos, cumplió 16 años, dejó de salir con nosotros literalmente de la noche a la mañana. Parte de mi emoción al llegar a la mayoría de edad fue que Brad volviera como amigo. Cuando Brad cumplió 16 años, fue agridulce para mí. Por supuesto que estaba feliz de que mi amigo pudiera profundizar su relación con Dios, pero tenía miedo de perderlo, incluso por un tiempo. Me gustaban bastante Chris, Katie y Becky, pero Brad era un niño y tenía mi edad. Yo era más cercano a él, y sabía que yo también le gustaba mucho. Tan pronto como Brad y yo nos conocimos, nos llevamos bien. Nuestra amistad se sintió natural. Siempre que estábamos juntos, Brad hacía todo lo posible para sentarse a mi lado o asegurarse de que trabajáramos juntos en actividades grupales en las reuniones. Creo que durante mucho tiempo había esperado que un chico de su edad se uniera a los seguidores. Quería un mejor amigo. 2 semanas antes de su cumpleaños, había venido para quedarse en mi casa. Hizo esto de vez en cuando. Nunca pude quedarme en su casa ya que él tenía hermanas y el pastor Ross habría dicho que era inapropiado que me quedara allí. Después de cenar y leer las escrituras, subimos a mi habitación para hablar un rato antes de acostarnos. Cuando se quedaba a dormir, por lo general le dejaba la cama mientras yo dormía en un saco de dormir en el suelo con Bear. Por extraño que parezca, hablamos mucho sobre las escrituras por diversión. Antes mencioné que mi papá prohibió cosas como internet, los videojuegos y los cómics, pero teníamos la Biblia. Teníamos nuestros propios héroes. Esa noche nos sentamos en mi cama y hablamos de lo genial que hubiera sido estar allí para ver a David pelear contra Goliat. Continuamos extensamente sobre lo épica que debe haber sido la batalla. Pero en medio de la conversación, Brad se fue en otra dirección, como si hubiera estado reteniendo algo. ¿Crees que seguiremos siendo amigos así después de los 16? Por supuesto, Brad, dije.
Eres mi mejor amigo, después de ver aquí. Rasqué su enorme cabeza y suspiró con aprobación. Yo solo, Brad hizo una pausa, mirando a sus pies. A veces solo quiero que las cosas sigan así. Eres realmente importante para mí y no quiero que las cosas cambien. Sentí que Brad quería decir algo importante, pero estaba luchando con las palabras. Oye, dije, poniendo mi mano en su rodilla para llamar su atención. Se tensó un poco. Nuestros cumpleaños tienen solo un mes de diferencia, incluso si no nos vemos mucho durante ese mes, las cosas volverán a la normalidad cuando cumpla 16 años. Todo estará bien. Brad se sentó allí un rato como si estuviera pensando. Después de un minuto, inesperadamente me dio un fuerte abrazo. Yo, realmente te amo, susurró en mi hombro. Oye, yo también te amo, hermano. Pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta del significado de esa noche. Después del cumpleaños de Brad, no lo vi durante una semana. Cuando le pregunté, el pastor Ross me dijo que Brad no estaba profundizando su conexión con Dios. Extrañaba muchísimo a mi amigo, pero sabía que eventualmente cumpliría 16 años y estaría al tanto. Cuando Brad finalmente regresó, parecía diferente. La primera vez que lo vi, corrí para darle un abrazo, pero Brad se apartó. En las semanas previas a mi cumpleaños, parecía estar fuera de lugar. No es que no me hablara. Más bien, parecía tratarme como a un conocido al azar. Atrás quedó nuestra estrecha amistad que habíamos construido durante el año en que nos conocimos. No puedo mentir, huele. Pero esperaba que el dolor durara poco con mi cumpleaños acercándose rápidamente. El día de mi 16º cumpleaños, papá me recogió en la escuela, algo que casi nunca hizo. Había salido temprano del trabajo para pasar la tarde conmigo. Oye, campeón. ¿Estás listo para tu gran día? Sí, papá. No puedo esperar. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios, hijo. Papá estaba tan orgulloso de mí esa noche. Él me hizo sentir especial. Desde que mamá murió, habíamos pasado por todo juntos. Esta noche fue la culminación de mi viaje hacia la edad adulta y sabía que mi papá estaba conmigo en cada paso del camino. Me llevó a mi restaurante favorito, una pizzería local, para cenar temprano. Después de la cena, fuimos a jugar a los bolos para matar el tiempo hasta nuestra reunión de seguidores. Hasta ahora, estaba resultando ser un gran cumpleaños. Dentro de unas horas, sería el peor día de mi vida. Cuando llegamos a la casa de Ross para la reunión, fue una experiencia surrealista. Desde el momento en que llegué allí, fui el centro de atención. Todos, incluido Brad, me desearon feliz cumpleaños. Después de una ronda de la canción de cumpleaños, el pastor Ross nos guió en las escrituras. Sin duda estaba radiante de alegría. Como era costumbre, después de una hora, los niños fueron despedidos. Mientras se iban, Katie me dijo en broma: nos vemos en unos años, señor adulto. Los otros adultos se rieron cuando Katie, Becky y Chris fueron sacados de la habitación. De repente, se sintió muy silencioso. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos me miraban intensamente. Papá vino detrás de mí. ¿Listo, niño?, preguntó. Sí, señor. Ante eso, el pastor Ross se acercó a mí. Su alta complexión se cernía casi 30 centímetros por encima de mí. Salgamos un minuto mientras todos los demás se preparan para la ceremonia. Primero quiero hablar contigo a solas. Miré a papá, confundido. ¿Ceremonia? No me di cuenta de lo formal que era esto en realidad. De repente estaba demasiado consciente de mis zapatos desgastados, mi camiseta y mis viejos jeans azules. Pero papá me dio el visto bueno y salí con el pastor Ross. Dimos un paseo por el rancho de Ross. El pastor Ross vivía en el campo. La zona estaba bastante aislada y rodeada de bosques. Algunas personas pueden estar asustadas ante la perspectiva de caminar por el bosque con un hombre mayor, pero yo confiaba completamente en el pastor Ross. Mientras caminábamos por el círculo de la propiedad, nunca perdí de vista la casa.
¿Sabes lo que significa ser un siervo de Dios, hijo? Él me preguntó. Lo pensé por un momento, preguntándome si se trataba de algún tipo de prueba. Bueno, es vivir nuestras vidas enteramente para su gloria. Eso es correcto, dijo el pastor Ross. Ross era un hombre muy carismático. Era muy bueno haciéndote sentir amado por Dios. Además de eso, hizo que todos sintiéramos que pertenecíamos a los seguidores como familia. Levantó los brazos y continuó. Nuestras vidas están destinadas a glorificar al Creador. Fuimos creados a su imagen divina para ejemplificar su nombre entre los paganos que lo abandonan. ¿Te refieres a todos los pecadores y personas malvadas? Yo pregunté. Bajó los brazos. Sí, pero también los que creen lo siguen. Arrastran su santo nombre por la tierra al afirmar que siguen a nuestro Señor Dios arriba. Me sentí un poco incómodo con esto. Pastor Ross, tengo curiosidad. Sé que somos hijos de Dios, pero ¿por qué las personas ajenas a los seguidores del camino no pueden ser también personas piadosas? Ross se detuvo y se volvió hacia mí. Hijo, no te olvides de lo que se dice en Mateo 7. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Nunca olvides que somos esos pocos. Todos los demás que llevan el nombre de Dios lo hacen sin autorización. Sí, sé que tienes razón, le dije. Me siento triste porque todos se van al infierno. Tienes un gran corazón, respondió Ross. Úselo para hacer crecer una familia en la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Casi habíamos dado la vuelta a la propiedad. La razón principal por la que te traje aquí fue para hacerte una pregunta. Estoy seguro de que tu padre y los demás casi terminan de instalar. Has sido un buen hijo de Dios el año pasado. Pero ¿estás listo para hacer los sacrificios necesarios para ser un hombre de Dios? Puso su pesada mano sobre mi hombro. ¿Sacrificios? En ese momento, pensé que se refería a la caridad o algún tipo de servicio comunitario. Sí, Pastor Ross, lo soy. Él sonrió y me llevó de regreso al interior. La puerta de la sala donde se estaba llevando a cabo nuestra reunión estaba cerrada, pero Brad me estaba esperando. El Pastor Ross le hizo un gesto con la cabeza a Brad y luego entró en la sala de reuniones. Espera un minuto, me dijo Brad. Quería que supieras que lamento que las cosas hayan sido raras. Estoy muy feliz de que ahora podamos ser hermanos en Cristo juntos. Le sonreí. Yo también estaba feliz. Me miró y dijo, feliz cumpleaños y abrió la puerta. Y luego, terminó mi infancia. El Pastor Ross, mi papá, Brad y los padres del gemelo, y algunos otros adultos estaban en la habitación. Se habían corrido todas las cortinas y la única iluminación provenía de varias docenas de velas que estaban por toda la habitación. Brad entró detrás de mí y cerró la puerta. Bienvenido, hermano, dijo el Pastor Ross. Esta noche, eres un hombre de Dios. Estaba asustado. No estaba seguro de por qué al principio, pero algo sobre esto me puso nervioso. La habitación estaba casi irreconocible. Atrás quedó la cómoda sala de estar en la que solíamos reunirnos. Si alguna vez hubiera visto una película de terror, la habría comparado con una especie de altar demoníaco. La tenue iluminación dibujó las sombras de la habitación durante mucho tiempo. Parecían oscurecer los rostros de todos. Quizás debido a la oscuridad, solo ahora me di cuenta de que mi papá estaba sujetando una correa. Al final de esa correa estaba Bear. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Bear aquí? El Pastor Ross habló antes de que mi padre pudiera responder. Ser un verdadero seguidor del camino significa que todos somos una familia. Y las familias confían entre sí, amarnos unos a otros. Pero sobre todo, nos hacemos responsables mutuamente. Para tener verdadera comunión con Dios, debemos purgarnos del pecado. Por eso estamos todos aquí. Miré alrededor del cuarto. Papá sonreía mientras Bear descansaba a sus pies. Brad estaba a mi lado. La mirada del Pastor Ross nunca abandonó mi rostro. Noté que una mano había permanecido detrás de su espalda desde que entré en la habitación.
Es pecado poner cualquier otra cosa antes que Dios, hijo, Pastor Ross. Por eso el animal está aquí. Tanto tu padre como tu hermano Brad nos han dicho que pusiste a esta bestia ante Dios. Dios siempre debe ser lo primero en nuestras vidas. Para ser un verdadero seguidor, todos hemos tenido que purgarnos de nuestro pecado. Sea ese pecado el orgullo, el adulterio o, en tu caso, la creación de un ídolo falso. No sabía lo que estaba pasando. Mi pequeño mundo feliz se estaba derrumbando sobre mí. Estaba muy consciente de que estaba temblando. Mi respiración se aceleró. ¿Qué había hecho mal? El Pastor Ross se acercó a mí y sacó su mano de detrás de su espalda, revelando un gran cuchillo de chef. Es hora de que te absuelvas de tus pecados. Como se dice en la carta de Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba diciendo. Distraídamente tomé el cuchillo de su mano antes de que se hundiera. Espera, ¿qué? Oso. ¿Quieres que? Mi pecho empezó a palpitar. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. Pero no. Eso es una locura. Bear es un buen chico. Pero nunca lo puse ante Dios. Pero es mi amigo. No puedes pedirme que, caí de rodillas. Bear me miró y trató de caminar hacia mí. Mi papá lo tiró hacia atrás. Hijo, dijo papá. Usted debe. Has puesto las cosas terrenales antes que Dios. Todos debemos renunciar a las cosas en nombre de Dios. Perdí a tu madre hace tantos años. Ese fue mi castigo por vivir una vida pecaminosa cuando tenía tu edad. El Pastor Ross me ha ayudado a ver eso. Sé que esto es difícil, pero debemos permanecer firmes y resueltos a los ojos de Dios. Pero papá, estaba llorando ahora. Esto fue demasiado. No podía comprender lo que estaba escuchando. Me estaban pidiendo que sacrificara a Bear en el nombre de Dios. Pero amaba a Bear. Sin Bear, nunca hubiera sobrevivido a la muerte de Maná. Me había dado tanto y solo pidió mi amor a cambio. ¿Realmente podría hacer esto? Me di cuenta de que Brad se había arrodillado a mi lado. Sé lo difícil que es esto. Limpiar el pecado es muy difícil porque Satanás se apodera de ti, como lo hizo conmigo. Yo hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Estaba lleno de una lujuria pecaminosa. Una lujuria que habría destrozado nuestra amistad. Ese fue mi pecado. Fue malvado y casi me consume. Pero con la ayuda del Pastor Ross y ese cuchillo, eliminé mi lujuria. Y luego, vi a Dios. Realmente lo vi. Mi cabeza daba vueltas. Mi mundo entero se estaba desmoronando. ¿Qué era esto? Sentí que no podía manejar la información que me venía a la cabeza. En este momento, me quedé sentado allí, mi mirada alternando de Bear al cuchillo. Estaba en shock total. Se instaló un leve entumecimiento, casi como si no estuviera realmente allí. No duraría. El Pastor Ross se interpuso entre mi padre y yo y se arrodilló frente a mí. Para tener comunión con Dios, debes estar libre de pecado. Yo sentí que mi agarre en el cuchillo se apretaba. Por un momento, realmente lo consideré. Le había dicho al Pastor Ross que mi vida le pertenecía a Dios. Era mi deber asegurarme de que nada estuviera delante de él. Yo era un seguidor del camino, pero luego vi a Bear. Me estaba mirando directamente, jadeando levemente con esa gran sonrisa de perro que todavía amo hasta el día de hoy. Este era mi mejor amigo. Me amaba incondicionalmente. No podría lastimarlo más que a mí mismo. El cuchillo se deslizó de mis dedos y cayó al suelo. No puedo. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. Estuvo en silencio durante algún tiempo. Me quedé mirando al suelo, esperando lo que venía después. Todos parecían haber cambiado. Estaban mirando al Pastor Ross, esperando ver cómo respondería. Ross me miró, decidiendo cómo manejar la situación. Se encorvó y recogió el cuchillo. ¿Pareces seguro?, dijo Ross en voz baja. Luego me agarró violentamente del brazo y dijo con frialdad: entonces, si eliges abandonar a Dios, siempre llevarás la marca de la bestia.
Con sorprendente fuerza, Ross sujetó mi brazo izquierdo hacia abajo. Antes de que entendiera completamente lo que estaba sucediendo, lentamente empezó a tallar en mi brazo. El dolor fue cegador. El calor del cuchillo abrasó mi cuerpo. Traté de tirar de mi brazo lejos, pero la fuerza de Ross era significativa. Sin embargo, lo que más dolió fue mi padre, parado allí viendo cómo sucedía esto. No hizo nada para evitar que su único hijo fuera mutilado. Incluso después de que dejé de resistirme, papá se quedó allí, sin emociones. Cuando Ross terminó, miré mi brazo. Para mi horror, él realmente me había marcado como malvado. 3 6 profundos habían sido tallados en mi carne, hasta el músculo. La sangre corría por mi brazo y se acumulaba en el suelo debajo de mí. Llevé la marca de la bestia. ¿Por qué? Sollocé mientras caía al suelo. Sabía que estaba acabado. Terminé con el grupo. Yo había fallado. Me quedé tumbado en agonía mientras Ross hablaba. Tú eres el mal del mundo, muchacho, y te eché de esta confraternidad y de mi hogar. Pero antes de eso, debo terminar la obra de Dios. Se inclinó a centímetros de mi cara y susurró, de modo que solo yo pudiera escuchar. Hágase la voluntad de Dios. El armado de Ross retrocedió en un instante. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había querido decir. A sus ojos, tenía que vencer a la malvada bestia de Satanás que estaba en su propia casa. Miré por encima de su hombro y vi la hoja de acero plateado del cuchillo ya incrustada profundamente en el cráneo de Bear. Cayó sin ceremonias en un montón al suelo. Eventualmente me diría a mí mismo que había sido rápido. Estoy seguro de que Bear no sintió nada. Había sido una muerte rápida y no sufrió. En ese momento, sin embargo, mi brazo fue olvidado por completo. La agonía que sentí en mi corazón fue un torrente de dolor total. Empujé a Ross y agarré la cabeza de Bear. En ese momento, me quedé allí acunándolo. Mi rostro ardía mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Parte de mí murió esa noche. Escuché a Ross decirle a mi padre, saca a ese monstruo de mi casa. No tenía ninguna duda de que estaba hablando de mí. Juntos, me obligaron a dejar Bear. Traté de resistir, de aferrarme a mi oso, pero entre mi herida y su fuerza adulta, no pude luchar contra ellos. Me obligaron a salir de la casa y entrar en nuestro coche. Papá me llevó a casa en silencio. Pero no derramé más lágrimas. No frente a él. En ese momento, había perdido toda la capacidad de sentir. Cuando llegamos a casa, fui directamente a mi habitación. Varios minutos después, entró mi padre. Llevaba un botiquín de primeros auxilios en la mano. Mi padre siempre había estado ahí para mí. Él era mi constante. Incluso ahora, nuestra divertida noche de pizza y bolos a miles de kilómetros de distancia, todavía quería que me dijera que estaría bien. Necesitarás esto, dijo secamente, antes de arrojar el botiquín de primeros auxilios en mi cama. Dio la espalda para irse, pero se detuvo en mi puerta. Empaca tus cosas por la mañana. Y que Dios se apiade de tu desdichada alma. Después de eso, lo escuché salir de la casa, subir a su auto y acelerar. Hice lo mejor que pude para vendar mi herida. Era un trabajo descuidado, pero evitaría que me desangrara mientras dormía. Aunque no era un profesional. No tenía puntos de sutura ni nada más que arreglar. Sabía que soportaría estas cicatrices para siempre. Hice lo que me indicaron y empaqué todo lo significativo, que no significó mucho. Una maleta llena de ropa y una foto mía con Bear cuando era un cachorro. Hasta el día de hoy, sigue siendo mi posesión más preciada. No empaqué mi Biblia. Finalmente, me metí en la cama. Instintivamente, miré a los pies de mi cama donde generalmente dormía Bear. En ese momento, mis sollozos llegaron libremente. Lamenté todo lo que había perdido esa noche. Mi iglesia. Mis amigos. Mi padre. Mi oso. Siempre había sido una persona buena y piadosa. Vi lo mejor en todos. Nunca había estado en una pelea. Nunca había tenido malos sentimientos hacia nadie en mi vida. Esa noche, experimenté el odio por primera vez. Odiaba al pastor Ross.
Odiaba a mi padre. Odiaba a Dios. A pesar de lo que me pasó hace tantos años, me gusta pensar que soy optimista de corazón, así que quiero terminar esta historia con una nota positiva. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y no encontré a mi padre, sino a mi tía y a mi tío. Resulta que la hermana de mi padre, a quien solo había visto unas pocas veces, siempre había desaprobado mi educación excesivamente religiosa. En algún momento de la noche, mi padre la llamó y le preguntó si podía mudarme con ellos. Le había dicho que yo era un adolescente rebelde que necesitaba un cambio de escenario. A pesar de sus mentiras, ella me conocía mejor que eso. Más tarde me dijo que estaba preocupada de que pudiera estar en problemas y voló esa noche. 24 horas después del peor momento de mi vida, estaba a 3 estados de distancia. Nunca volví a ver a mi padre. Mi tía y mi tío eran personas amables. Ella era profesora de ciencias en una escuela secundaria local y él era periodista en el periódico local. Nunca les di los detalles enfermizos de mi pelea con papá y no me preguntaron. Me aceptaron como si fuera suyo. Eran la personificación de los feligreses dominicales normales a los que crecí despreciando. Estaba tan avergonzado de mí mismo cuando me di cuenta de lo buenas que eran realmente estas personas. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Me encantó aprender ciencia de mi tía. Al crecer, mi papá siempre trató de reprimir mi disfrute del tema. 2 años después de mi terrible experiencia, fui a la universidad con el plan de especializarme en microbiología. Tuve dificultades para hacer amigos en la escuela secundaria, pero mi primer compañero de cuarto en la universidad, Ricky y yo, nos llevamos bien. No fue hasta que me di cuenta de que él era gay que junté las piezas del rompecabezas de Brad. Brad me había amado. Esa revelación dolió más de lo que pensé que tenía la capacidad para después de esa noche. Lo que dolió aún más fueron las pesadillas. En el sueño, estaba de vuelta en esa habitación. Solo que ahora, éramos solo yo, el pastor Ross y mi papá. Bear ya estaba muerto en el suelo. Estaba parado allí desnudo. Ross y papá cantaban, elimina tu pecado, elimina tu pecado, elimina tu pecado, una y otra vez. El cuchillo estaba en mi mano. Lentamente bajaba la hoja a mi entrepierna, pero antes de cortarme, antes de mutilarme como lo había hecho Brad, me desperté gritando. Lo que todavía arde dentro de mí es que una parte de mí todavía extraña a Brad. A pesar de las circunstancias de esa noche, nunca lo odié ni lo culpé. Era un niño, como yo. Fuimos adoctrinados, lavado de cerebro por nuestra iglesia. Ojalá pudiera regresar y salvarlo, pero estoy seguro de que ahora está demasiado perdido. Unos meses después de la universidad, conocí a Amy en un grupo de apoyo de abuso familiar en el campus. Nunca pude animarme a compartir, pero me sentí bien al escuchar a los demás. Amy había sido golpeada con bastante frecuencia por su madre alcohólica cuando era niña. Ella era todo lo que nunca pensé que merecía. Era hermosa, inteligente, pero sobre todo amable. Antes de que me diera cuenta, estábamos saliendo. Las cosas se movieron rápidamente entre nosotros. Después de que hicimos el amor por primera vez, se dio cuenta de las 666 cicatrices grabadas en mi brazo. Empecé a contarle una historia falsa sobre hacerlo yo mismo, pero luego rompí a llorar y le dije la verdad. Toda la verdad. Nunca le había dicho eso a nadie. La mayoría de las chicas habrían corrido tras algo así. Apenas nos conocíamos. Pero Amy simplemente me abrazó y me dejó llorar. Ella lo hizo más fácil de alguna manera. Hablar lo hizo más fácil. Después de esa noche, la frecuencia de las pesadillas disminuyó drásticamente. Supongo que eso nos devuelve al principio. Finalmente, llegué a verme a mí mismo como un ateo, porque ningún dios amoroso jamás podría permitir los horrores que me sobrevinieron esa noche. Ningún dios podía permitir que un grupo de supuestos justos mutilara a niños indefensos y se saliera con la suya. También podría entrar en las razones científicas de mi ateísmo, pero ese no es el punto de esta historia. Han pasado 5 años desde esa noche.
El año que viene, cuando terminemos la universidad, Amy y yo nos casaremos. Mi compañero de habitación Rick será mi padrino de bodas, y mi tía y mi tío estarán allí para mí. Ahora tengo una nueva familia y eso es todo lo que siempre he querido. Todavía tengo esa foto mía con Bear en mi mesita de noche. Lo extraño todos los días. Hasta el día de hoy, todavía me persigue el pasado. Recientemente vi un volante en el campus de mi universidad para una reunión de los seguidores del camino. Seguramente no podría ser el mismo grupo, ¿verdad? Sin embargo, me hizo pensar. Chris, Katie, Becky y Brad ahora son universitarios. Si fueran a la universidad, seguramente querrían difundir su evangelio enfermo. Sé que lo habría hecho. La razón por la que publiqué esto es como una advertencia. Si elige asistir a una iglesia o club religioso, tenga cuidado. Sé que la mayoría son inofensivos y tienen buenas intenciones. Pero recuerda, no hay monstruos. Sin demonios malvados. Los hombres pueden ser malvados. Las ideologías pueden ser malas. Y ambos pueden dejarle cicatrices de por vida.